Bueno, pero es que esta canción me emociona muchísimo. Ay, Dios. Jesús es llevado al cielo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les sea dada. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos en él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿A Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Hemos leído este pasaje de la ascensión en el libro de Hechos, aunque también se habla de ella en el Evangelio de Lucas. Normalmente siempre la voy mezclando cuando predico de la ascensión. En este pasaje podemos decir que Jesús se despide de sus discípulos, de sus amigos, y a la vista de todos ellos, pues fue elevado a las alturas y desapareció en una nube. El pasaje utiliza palabras comprensibles para nosotros, ¿no? Que nos parecen palabras, imágenes muy pictóricas, como el dibujito que tengo aquí delante, para describir un hecho difícil de registrar desde nuestras percepciones humanas. Es algo que se nos escapa a una descripción literal y simple. Y con toda razón se explica de esta forma. Hay una larga tradición, como muchas veces comentamos, ¿verdad?, de que en la Biblia, pues, las nubes aparecen asociadas a la presencia de Dios. La presencia de Dios que no podemos ver, que está trascendente, es una forma de hablar de lo que está oculto a nuestros ojos, ¿no? Ese Dios que está inmanente, pero está trascendente al mismo tiempo, como que lo vemos, ¿no? Podemos recordar la nube de la transfiguración, podemos recordar la nube que acompaña durante el Éxodo, más circunstancias, ¿no? Más hechos de este estilo. Y el texto nos está diciendo que Jesús vuelve al Padre, a ese lugar trascendente que nosotros pues, llamamos el cielo, porque sabemos que no es el cielo azul, ¿no?, de los pajaritos y las nubes, otra cosa, algo que no podemos ver, que para nosotros está como la canción, ¿no?, de Santo, Santo, Santo. Por más que estés velado, no vemos. Está nublado. Pero como decía la semana pasada, Jesús se va, pero no nos deja solos. No se marcha abandonándonos. Él asciende para interceder por nosotros ante el Padre, como se dice tantas veces. En Hebreos se dice al menos un par de veces, en el capítulo 9, el capítulo 7, en Romanos 8 se vuelve a decir, en más sitios se nos vuelve a decir, pero también se va para enviarnos a su Espíritu. Eso no nos deja solos. ¿Recordáis del sermón de la semana pasada, no?
antes de seguir, es interesante detenerse en el pasaje de la ascensión del Evangelio de Lucas. Hemos leído el de Hechos, pero me refiero ahora al del Evangelio de Lucas porque hay un dato interesante. Allí, pues, igual que aquí, no están allí los discípulos que habían caminado con Jesús mucho tiempo. Son los discípulos que lo habían visto predicar muchísimas veces y habían visto los signos maravillosos que Jesús hacía, como la multiplicación del pan y tantas otras cosas. Y aún así, como hemos dicho tantas veces y recordamos continuamente, los discípulos no entendían nada. En la resurrección es cuando empiezan a entender. Pero antes de irse Jesús, antes de ascender, dice el versículo 45 de ese pasaje de Lucas, que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y aquí hay algo importante, porque aunque nos gusta, porque os conozco y lo sé, nos gusta estudiar la Biblia, pero no todos somos especialistas en Biblia, ni todos somos teólogos, ni somos exégetas, pero si Jesús es quien nos da entendimiento para comprender la Biblia, porque Jesús es nuestra clave interpretativa. Los luteranos dicen que Jesús es el canon dentro del canon. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento, míralo desde los ojos de Jesús, ¿no? Yo sé que eso de canon dentro del canon a todo el mundo no le gusta, la expresión, pero es así. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Si Jesús no es nuestro referente, pues entonces, como pasa también hoy en día, se pueden decir barbaridades con la Biblia. A Jesús no lo podemos quitarle como esa clave de interpretación. Y aunque no entendemos muchas cosas, sin ser expertos y siendo lentos para comprender como los discípulos, pues el Señor nos guía a discernir, al menos, no te digo nivel experto, no, al menos discernir lo esencial. Lo que los reformadores protestantes decían, lo perspicuo de las Escrituras, la claridad de las Escrituras. Y es aquello que nos lleva a Jesús, lo básico. ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús con sus discípulos que durante todo su ministerio no entendían? Y por supuesto, aunque ellos eran lentos para comprender, Jesús no los menospreciaba y no los rechazaba y no los menospreciaba. A nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Porque la fe cristiana no consiste en ser unos genios, ni en ser los más inteligentes, ni en ser los que mejor comprenden las cosas. La fe cristiana es, entre otras cosas, hacer camino, somos los del camino, hacer camino y dejar que el Señor actúe en nosotros, ¿no? Que trabaje en nosotros, que nos vaya dando paulatinamente comprensión en nuestro proceso con Él, donde algunas veces, vamos a ser honestos, damos 2 pasitos para adelante y algunas veces damos 1 para atrás. Y luego vamos otra vez para adelante. O vamos para adelante y nos tropezamos y... Es ese camino, ¿no? Que nos vaya dando, que nuestros ojos se vayan abriendo a ver las cosas como el Señor las ve. Nuestro entendimiento, que vaya entendiendo cómo Dios ve las cosas, ¿no? Y claro, luego actuando en consecuencia como siervos, como seguidores que van detrás de Jesús. De hecho, fíjate, nuestra labor, tuya y la mía, nuestra labor, como digo, la fe cristiana no va de ser perfecto, ni de ser poderosos, ni de ser mega inteligente. Jesús lo dice en el versículo 8 de este pasaje de Hechos. Esa labor es, sí, que vamos a recibir un poder, es cierto. Un poder del Espíritu. Un poder que capacita, pero es para ser testigo suyo. No para otras cosas, no para ser superhéroe. Un testigo, que la palabra viene de testificar, y no me meto más en la semántica porque nos llevamos sorpresa de dónde viene la palabra, pero un testigo cuenta lo que ha visto y actúa acorde a lo que ha visto o a lo que ha experimentado. Y ya lo
sé, nosotros no hemos visto de primera mano, nosotros no estuvimos allí en el siglo I, no vimos el ministerio físico de Jesús. Pero nosotros tenemos nuestra experiencia de fe, una experiencia que se debe compartir en el poder capacitador del Espíritu Santo. Y conviene recordarlo porque muchas veces nos consideramos poca cosa, bien que no aprendemos la cita aquella de que no se tenga en poco tu juventud, pero luego otros nos tenemos en poco por otras cosas, ¿no? Cualquiera puede ser testigo de Jesús. Es que somos testigos de Jesús. Aquí no importa ni la edad, no importa la formación académica, de estudio. Esta función y esta capacitación del Espíritu es para todos nosotros por igual. Que ni entre ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni más mayores. Todos somos testigos de Jesús. Y además, el acontecimiento este de la ascensión del Señor nos enseña algo que además es clave y es fundamental. Jesús sube, ¿no? Se va a los cielos. Pero una parte de su función continúa en la tierra por medio de su cuerpo, que somos tú y yo. Así que poca cosa no somos, en ese sentido. ¿Que nos consideramos unos mindundis por muchas? Pues sí, también es verdad, pero somos personas normales, con nuestros defectos y tal, pero capacitadas por su espíritu para dar testimonio, para ser luz y sal en el mundo. De hecho, precisamente nuestras imperfecciones, nuestros defectos, incluso las caídas que llevamos a cuestas y nuestras cosas, nos sirven precisamente para dar testimonio. El poder de Dios se ve en las debilidades, ¿no? Y digo que esto es importante no solamente porque el versículo 8 se diga esto de ser testigo, ¿no? Hasta lo último de la tierra, sino también por lo que ocurre después. Dice el versículo 10 que los discípulos se quedan ahí, ¿no? Embobados, mirando la ascensión de Jesús, anonadados por aquello tan trascendente, tan enigmático, tan, ¿no? Misterio de Dios. Y todo eso está bien, ¿no? Quedarse contemplando la grandeza de wow. Eso está bien, eso tiene su tiempo también, eso está bien. Pero dice el texto que aparecen por allí unos personajes con vestidura blanca que les pide a los discípulos que se espabilen. Galileo, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente el cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le habéis visto hoy. Jesús volverá. La parusía, sea como sea, ocurrirá. Como digo, sea como sea, yo ahí no me meto. Pero mientras tanto, tenemos una labor que no consiste precisamente en quedarse mirando al cielo, porque somos el cuerpo de Cristo aquí. Y hay formas de espiritualidad cristiana en las distintas tradiciones cristianas que consiste en quedarse mirando al cielo nada más. Gran parte de la música cristiana contemporánea habla más de una teología de la gloria, bien, pero no se menciona la teología de la cruz. Cuando digo teología de la cruz, o sea, son las inversas de la denuncia de Lutero. Cuando digo teología de la cruz, no solamente me refiero a la de Cristo, sino a la nuestra de tomar nuestras cruces. Porque ser testigo de Cristo implica ser misioneros, ¿no? Ser embajadores suyos, y esto se hace, como decimos todos los domingos prácticamente, yendo al revés de la inercia del mundo, ¿no? Al revés de los sistemas del mundo. Significa, si te vas a poner del lado de la justicia, pues vas a recibir la oposición de la injusticia del mundo. Nos toca cargar nuestras cruces si vamos a seguir a Cristo de verdad, conscientemente. La cruz del rechazo, la cruz de la dificultad, de ir en contramarea. Pero en esta labor, en esta misión, de ser testigo, de anunciar a Cristo,
mí, siempre que veo este texto, veo una tranquilidad y un consuelo muy grande. En el mundo recibimos, como digo, oposición, ¿no? Cargamos nuestra cruz. Y padeceremos aflicción, ¿no? La padecemos ya. Pero en esto de dar testimonio, en esto de evangelizar, no somos nosotros quienes forzamos a convencer a la gente. Habéis visto las noticias estos días, ¿no? Tienes un sentimiento agridulce con el tema de los evangélicos en el metro y todo eso. Claro, son personas que quieren compartir su fe y tal, pero la verdad es que la metodología, yo lo he visto también, un poco de qué va la cosa, ¿no? Yo conozco gente, y alguna vez lo he comentado, que su forma de evangelizar ni siquiera es con gozo y con alegría, ¿no? De querer compartir a Cristo, sino con la angustia de creer que la gente se condena por culpa de si tú no estás haciendo bien tu trabajo de evangelizar. Te lo estás echando tú a tu propia cuesta, como si dependiera de ti que la gente se salve, ¿no? Y esa angustia así no se puede vivir. Yo entiendo, pues, dentro de ese sistema, pues, esa manera de ir a... que no todos son así tampoco, ojo. No todos los que van a evangelizar de estas formas tienen este tipo de mente. El convencimiento para que la gente crea en Jesús no viene por nuestra insistencia humana. Por palabras de humana sabiduría. Descansamos en que es el Espíritu Santo el que lo hace. Pues tú simplemente comparte, pero comparte y descansa en él. Es una alegría. Nos llevamos toda la mañana cantando del amor, ¿no? ¿O es que el mensaje no es de amor? ¿O es otra cosa? ¿No? ¿O es... Y esta capacidad que nos da, según el versículo 8, puede verse de manera activa durante todo el libro de Hechos. Es que está genial, ¿eh? O sea, lo que tenemos aquí luego se va a ir viendo a lo largo del libro, ¿no? Y podemos ver, pues, también por los viajes misioneros de Pablo, precisamente, la cantidad de dificultades, ¿no? Y de líos y de debilidades que también pues, el hombre pues, va pasando, ¿no? Y donde podemos ver cómo el poder de Dios pues realmente nos sujeta, nos acompaña. Y además fíjate el diseño, que el libro de Hechos está como abierto, y termina como abierto, porque nosotros seguimos ahí, seguimos. Somos parte de eso. El versículo 5 anuncia que todo esto de la venida del Espíritu que ocurrirá en Pentecostés, que no solamente, que por cierto, que no es solamente es el origen de la Iglesia, sino que es el origen de la misión de la Iglesia, Pentecostés. El versículo 5 menciona esto, ¿no? Que esto ocurrirá en Pentecostés. En Pentecostés se hace evidente el enfoque del Espíritu para la labor misionera, porque cuando leemos el texto de Pentecostés, vemos que lo que está ocurriendo ya es misión, en marcha. La misión que luego vamos a ver en todo el libro de Hechos. La misión, vuelvo a decirlo, en la que nosotros estamos sumergidos. No olvidemos que testificar de Cristo, de ser testigos suyos, además de nuestra proclamación verbal, es vivir de una determinada manera. Vivir según el modelo de Jesús. Un modelo que consiste en llevar una vida que hizo Jesús. Una vida que se entrega por los demás. Y cuando hablo de entrega, rápidamente pensamos en el corazón, en la cruz. La vida, el ministerio de Cristo fue ir dándose continuamente. Ese es nuestro ejemplo. Ir dando por amor a Dios, por amor a nuestros prójimos. Y aquí hay mucho que pensar, ¿no? Es actuar en el espíritu, acordes al reino de Dios y su justicia. Situaciones tenemos mucho porque aquí justicia vemos poca, ¿no? Y en ese actuar del espíritu vamos viendo o debemos de ver cómo se sanan relaciones de uno que está enfadado con el otro, no sé qué, se restaura,
se renuevan las cosas, se sanan estructuras o se renuevan estructuras, se hacen estructuras nuevas entre las personas y cómo nosotros planteamos las cosas, los sistemas, las formas de vivir, ¿no? Mira la iglesia. Esta mañana, aquí nos conocemos hoy todos. En los rubios hoy estamos celebrando con gente que no conozco, pero son gente que no conozco a las que puedo llamar hermana y hermana. Eso tiene profundidad. Estamos acostumbrados, hermano. ¿Qué significa? Que el otro sea mi hermano o mi hermana. Ahí empieza el reino de Dios. El prójimo es transformado en un hermano. Es practicar en el aquí y en el ahora ese mundo nuevo, el reino de Dios. Ahora, la iglesia es músculo de ese reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. La Biblia no se mete en describir qué es el reino de Dios. Solamente tenemos eso en Romanos, que nos hace como una pincelada. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y algunas veces lo mencionamos, ¿verdad? De que brota y surge en cosas muy sencillas, ¿no? En acompañar al que está mal, en el estar en un sitio, en dedicarle tu tiempo a una persona, o en darle de comer a alguien, darle un vaso de agua a alguien. Ahí, en ese tipo de cosas tan sencillas, tan débiles, tan insignificantes, tan de semillita de mostaza, se levanta un potencial para una revolución de los corazones, hasta que llegue la revolución de las revoluciones, la revolución del cosmos, ¿no? De la renovación, de la creación. Cielo nuevo y tierra nueva, esa promesa. Así que, iglesia, ¿sabéis cómo voy a terminar? Todos los años termino lo mismo con este texto. No os quedéis, o no nos quedemos, me meto yo, mirando al cielo, en ese tipo de espiritualidad, de acamplamiento. O no nos quedemos tampoco mirando hacia nosotros mismos, que es peor. Hay una vida militante en el Evangelio que vivir. Jesús volverá. ¿Cómo es eso? No lo sé, no me, se me escapa. Pero es así. Pero mientras tanto, nosotros somos su cuerpo, en el aquí y en el ahora. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo? Pues hagámoslo. Que no estamos solos. Son ideas.